Ven y sé parte de nuestras reuniones virtuales. Que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios, aleluya, que le damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí juntos para aprender sobre la armadura del Señor, que es armarnos, que es vestirnos de esa armadura. Y en el estudio anterior les hablé de que íbamos a hacer un recorrido, como un crucero por los capítulos de la carta de Efesios, del capítulo 1 hasta el capítulo 6, del 1 al 9. Pero ¿por qué yo quería hacer este recorrido? Para que tengamos esa certeza. Ya sabemos quiénes somos en Cristo, pero para recordarlo, que se nos adhiera a nuestro corazón, a nuestras almas, que se quede ahí penetrado. Y cuando vengan las acechanzas del enemigo, nos encuentra bien armaditos, porque sabemos quiénes somos en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Y vamos a hacer ese recorrido y por favor cojan papel y lápiz, apunten los versos, porque yo quiero que ustedes vuelvan a leerlos en su casa, porque eso es como cuando usted le dan una lista, ¿verdad? De lo que es suyo, de que todo lo que tiene esa propiedad que le ha sido dada, todos los beneficios que esa propiedad tiene para usted y que usted puede explotar esa propiedad que le dieron para obtener muchos más beneficios todavía, con inteligencia y mucha sabiduría. Cuando usted es una persona que sabe de terrenos, de propiedades, de compras, de ventas, nada lo va a engañar, ¿verdad que sí? Entonces, esto es mejor que eso todavía, para tener una vida plena en Cristo. Ahora, eso no quiere decir que nunca vamos a dejar de tener tribulaciones, angustia, persecuciones, vamos a fallarle al Señor también, pero aquí encontramos también que cuando le fallemos al Señor, y no porque hemos planeado hacerlo para abusar de su gracia, sino que, como decimos, se nos chispotea. Y cuando el Espíritu Santo nos confronta de lo malo que hicimos, dijimos, ¿verdad? Entonces nosotros nos duele haber ofendido a Dios y le pedimos perdón. Y vamos a tener esa certeza de que Él nos va a perdonar, que nos perdona porque nos ama, y lo que Él nos ha dado, Él no nos los quita ni no los quitará nunca, nunca. Él no es como los hombres, el ser humano te doy, pero cuando ya uno no es fiel con la persona, viene y le quieren quitar lo que le dieron a uno. O dice, no te doy nunca más, ¿verdad? Pero Dios no es así. Él no es así como el ser humano, Él es Dios. Y su esencia es amor, es verdad. Él no nos ha mentido. Entonces vamos a ese recorrido. Y por favor, como les digo, papel y lápiz, apunten los versos, mis hijos, porque esto es muy importante, estos versos, para estar bien firmes en la roca que es Cristo Jesús y quiénes somos en Cristo. Y vamos a ir al verso 3 de Efesios, capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mis hijos y mis hijas, Dios es muy generoso a la hora de prodigar sus bendiciones a nosotros, sus hijos amados. De hecho, Él ya nos ha dado toda bendición espiritual, pero el enemigo va a tratar de que usted se sienta que no las tiene, que no tiene ninguna. Pero Él nos ha dado toda, nos ha asegurado
esas bendiciones Dios nos las ha asegurado para nosotros en el cielo, donde ninguna de ellas puede ser robada, dañada ni retenida. Trágicamente, es que es trágicamente. Hay veces nosotros, como los efesios, vivimos a veces como indigentes espirituales, porque nos enfocamos en los aspectos mecánicos del cristianismo y no en nuestra relación con el Señor. Si queremos disfrutar todo lo que nos ha sido dado, debemos deleitarnos en nuestro Señor, ser agradecidos. Y en el verso 7 de Efesios 1 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire, es según la riqueza de su gracia, perdón inmerecido, salvación inmerecida, amor inmerecido. La cruz no es el recordatorio de una tragedia, sino el foco de la victoria más grande del creyente. Esto se debe a que el Calvario es el lugar donde el Señor Jesucristo tomó sobre él nuestra deuda de pecado y la canceló con su sangre, redimiéndonos para siempre. Ya no tenemos que pagar ni soportar el castigo terrible de nuestros pecados, porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero cuando nos arrepentimos y venimos al Señor, ¿verdad? Él perdona todos nuestros pecados. Y como les dije más antes, y nosotros somos fallosos, pero no nos justificamos tampoco. Y vamos a ofender, vamos a fallarle a Dios. Pero ahí está su perdón latente, que Él solo quiere que vengamos humildemente y reconozcamos que fallamos, que lo ofendimos. Y dice, por el contrario, debido a las riquezas de su gracia, en la cruz tenemos libertad verdadera y perdurable por siempre y para siempre, a que vayamos a la eternidad. Y en el verso 13 dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no está con nosotros temporalmente. Él vive dentro de nosotros desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nunca nos va a dejar, nunca. Y siempre el dardo al enemigo, ya te dejó el Espíritu Santo porque lo solicita, el Espíritu Santo ya se fue. No, 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 no. El Espíritu Santo, él nunca se queda callado y se entristece. Y por eso dice la palabra, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Esta es la razón por la que podemos vivir confiados y con certeza absoluta de nuestra seguridad eterna. Ni el pecado, ni nada, nada puede hacer que el Señor nos abandone, porque su Espíritu nos ha sellado en Él para siempre, garantizando nuestra relación con Él para toda y por toda la eternidad. Y en el verso 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren, mis hijos, hay una gran diferencia entre tener las bendiciones de Dios y disfrutarlas realmente. Experimentamos la riqueza de la gracia del Señor aprendiendo primero que bendiciones, cuáles son las bendiciones que Él ha provisto para nosotros y luego apropiarnos de ellas por fe. Es como que si le ponen a ustedes ahí unos regalos y dice, bueno, esos regalos son suyos. Y usted dice, oh, estos regalos son míos. Usted dice, ay, no, yo no me merezco. Yo no hice nada. No, no se lo merece, agarre lo que se lo están dando. Así el Señor nos da regalos. Cojámoslo, no nos los merecemos, no pasemos tiempo diciéndole, ay, no me lo merezco, ay, yo no. No, es el enemigo que le tira a usted, no, tú no te lo mereces, no te lo merecen. Usted, el Señor lo hizo merecedor por gracia, solo por gracia, no se lo merecía, es verdad. Y en el verso 19 al 20 dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Y qué es esto? Los discípulos se maravillaban continuamente al ver los milagros en Marcos, en Juan. Sin embargo, la grandeza del poder del Señor quedó demostrada en su resurrección, cuando Él triunfó para siempre sobre el pecado y la muerte. Les voy a hacer una pregunta.
¿Necesita hoy el poder de la resurrección de Cristo en su vida? Porque dudaba de ella. Agarre la que es suya. Está disponible para usted, ustedes, para mí, por la fe. Por lo tanto, confiemos en Él. Confiemos que Él puede y quiere ayudarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Él es el único que quiere ayudarnos en todos los aspectos de nuestras vidas, aunque somos infieles e imperfectos. Nadie, un ser humano, va a querer ayudarnos en todos los aspectos de nuestras vidas porque no somos personas fáciles, somos imperfectos. Se van a hostigar de nosotros, nos van a insultar, nos van a decir malagradecidos y van a tener toda la razón porque somos personas imperfectas, pero Dios es perfecto y Él nos ama con un amor perfecto, santo, hermoso. Y en el capítulo 2, del verso 4 al 5, Dios que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Antes de usted y yo creer en Jesús, estábamos muertos para Dios en nuestro espíritu y éramos enemigos de Dios, ciegos a sus caminos, incapaces de comunicarnos con Él y eternamente separados de Él a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos cambiar nada de esto con nuestras propias obras. Lo único que podemos cambiar, nuestra condición, cuando dejamos que el Espíritu Santo obre, lo escuchamos y a través de la palabra del Señor Él nos va haciendo personas nuevas, con una vida nueva, todo lo cual es un regalo de Cristo para nosotros cuando creemos en Él como nuestro Salvador. Y en el verso 8 y 9 del capítulo 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si nuestra salvación dependiera de nuestras acciones, mis hijos, si pudiéramos ser redimidos haciendo buenas obras, guardando los mandamientos y absteniéndonos de pecar, siempre estaríamos en peligro de perderla cada vez que pecáramos. Sin embargo, por cuanto nuestra salvación es un regalo que nos es dado gratuitamente y no a cambio de algo que nosotros hayamos podido hacer, está completamente segura. Por ende, nuestra salvación magnifica únicamente el amor asombroso, escandaloso de la gracia admirable de ese Dios poderoso, aleluya, pues Él nos bendice, no a causa de nuestros méritos, sino en virtud de su bondad, de su amor hacia nosotros a través de Cristo Jesús. Y tenemos aquí el verso 18 del capítulo 2. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Y qué es esto? Antes de conocer a Cristo, estamos espiritualmente muertos. Así estábamos en nuestras transgresiones y no podemos tener compañerismo alguno con el Padre. No podíamos. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, podemos hablarle al Señor en cualquier momento, en cualquier lugar y acerca de cualquier asunto. Él nunca se va a cansar que le repitamos lo mismo. Él se alegra cuando lo tomamos en cuenta. ¿Se pueden imaginar que el Dios del cielo se alegre porque nosotros lo tomamos en cuenta? Eso es un amor hermosísimo. El sacrificio de nuestro Salvador en el Calvario fue suficiente para hacernos espiritualmente vivos y santos ante sus ojos, completamente aceptados y en capacidad de disfrutar su presencia maravillosa para siempre. En el capítulo 3 del verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Hay batallas libradas y situaciones que ocurren en el reino espiritual de las que tal vez no nos percatemos, pero la enseñanza clara que hemos recibido es que nuestra conducta tiene un efecto en lo que sucede en esa esfera. Es por eso que nunca deberíamos darnos por vencidos en la oración, ni dejar de someternos al Señor en obediencia. Lo que sucede en nuestra vida de fe tiene repercusiones mucho mayores de las que podemos ver. Así que debemos permanecer firmes y confiar en el Señor, incluso
cuando no podamos ver lo que Él esté haciendo. La desobediencia, mis hijos, se los digo por experiencia, la desobediencia nos acarrea sufrimientos. Sufrimos las consecuencias de la desobediencia, pero porque el Padre nos quiere enseñar para que la próxima vez lo pensemos mejor antes de descarriarnos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 3, verso 16, dice, os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si nos sentimos débiles, no es porque suframos de una falta de poder disponible. El poder de Dios que creó el universo, escuchen esto, mis hijos, el poder de Dios que creó el universo y levantó a Jesús de los muertos, está a disposición para nosotros en cada momento a través de la oración de fe y la obediencia fiel. Hay que ser obedientes, mis hijos. Y en el verso 20 del capítulo 3, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Qué hermoso. Según el poder que actúa en nosotros, a Dios le encanta sorprender a su pueblo fiel con respuestas a sus oraciones que exceden sobremanera cualquier cosa que ellos pudieran haber esperado o imaginado. El Señor tiene planes maravillosos para su vida, para nuestras vidas, para mi vida, para la de ustedes y para todo el que tenga fe y cree en Él. Así que no nos desanimemos por desilusiones ni contratiempos a lo largo del camino. No dejemos de seguirlo fielmente, no importa lo que estemos atravesando. Y continuemos creyendo que Él dará una respuesta mejor a nuestras oraciones que cualquier cosa que nosotros hayamos soñado o previsto. Y miren lo que dice en el capítulo 4:1. Yo os ruego, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar, mis hijos, como es digno de Cristo significa que estamos viviendo de una manera que lo honra y agrada. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso lo dice en Efesios capítulo 2, verso 10. Y deberíamos cumplir cada tarea que Él nos asigne con amor y devoción, con un corazón lleno de agradecimiento, para que otros vean nuestro ejemplo y glorifiquen a Dios y quieran a ese Jesús. Quieran a ese Jesús que nos conocían como éramos antes y ahora como somos nosotros. Y dicen, yo quiero a ese Jesús que es verdaderamente poderoso y cambia. En el verso 24, el capítulo 4, dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Pablo nos dice que nos vistamos del nuevo hombre, el hombre se viste del nuevo hombre y la mujer de la nueva mujer, ¿verdad? Quiere decir que debemos tomar una decisión consciente, momento a momento, de depender del poder del Espíritu para que nos transforme en la semejanza de Cristo. Van a haber muchas cosas que el Señor va a querer de nosotros. Entreguémoselas, que a Él no le agrada, para dar buen testimonio y que Él siga cambiando y transformándonos a su semejanza. En el verso 26-27, el capítulo 4, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Muchos se preguntan, ¿y qué es eso? Obramos contra el espíritu y le damos una ventaja al enemigo cuando permitimos que el enojo desenfrenado, y la amargura nos dominen. La falta de perdón no solo nos mantiene atados, sino que corroe como un ácido nuestros corazones y nos consume hasta llegar a lo profundo del corazón. Cuanto más tiempo alberguemos sentimientos de los unos en contra de los otros, de familia, papá, mamá, qué sé yo, con cuántas personas, jefes en los trabajos, más devoradora, más devastadora se vuelve la situación, porque va a obstaculizar la obra del Espíritu Santo. Sí, así. Va a ser un estorbo en la obra del Espíritu Santo. En el verso 30 del capítulo 4, no contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Mire, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eso significa que Dios ha puesto su marca especial de redención en nosotros. El Espíritu es nuestra identificación permanente, así que no crean, ay, ya se fue el Espíritu, ya vino, ya como perdí el perdón a Dios, ya vino el Espíritu Santo. No, 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 Él no se mueve, Él está en nosotros, nos selló, estamos sellados con Él. Le pertenecemos, nos pertenece, solo que Él se entristece. El Espíritu es nuestra identificación permanente, lo cual significa que hemos sido separados para el Señor. Y portaremos la evidencia de nuestra salvación por su presencia interior que se va a ver en lo exterior hasta el día cuando vayamos a estar con Él en nuestro hogar celestial. Y en el capítulo 5:1, mire lo que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo podemos imitar a Dios si Él es Dios? Si somos los hijos de Dios, tiene sentido que nuestro deber sea imitar a nuestro papá. Si rehusamos andar en los caminos de nuestro papá celestial, hay razones bíblicas para preguntarnos a quién estamos sirviendo y teniendo por padre. Ay, preguntémonos eso. Pero todos nosotros estamos escuchando, somos hijos de papá, de Abba. Somos hijos de Abba, nada más. No tenemos otro padre. Somos hijos de Abba, Abba. En el verso 6 del capítulo 5, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son personas que se rebelan contra Dios y se niegan a confiar en Jesucristo como su Salvador. Pablo dice que quienes rechazan a Cristo han sido engañados, se han dejado desviar por filosofías vanas y religiones huecas, y experimentarán la ira del Señor. Y en el verso 8, capítulo 5 dice: y en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dios quiere que sus hijos actúen como luminares en este mundo de tinieblas, mostrando la ruta de seguridad espiritual a aquellos que están perdidos. Y en el verso 18, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Cuando hablamos de ser lleno del Espíritu de Dios, esto no se refiere a que estemos esperando recibir algo más de Dios, puesto que somos morada del Espíritu de manera plena desde el momento de nuestra salvación. Mejor dicho, ser llenos del Espíritu significa que vivimos en sometimiento a Dios bajo su control, bajo el control de Dios. Ya nosotros no controlamos nuestra vida, Dios es el que la controla porque le entregamos todo el control a Él. A medida que Él nos dirija y nos dejemos dirigir de Él, Él nos da indicaciones, respondemos a sus mandatos de inmediato en obediencia. Y en el capítulo 6, el verso 8, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. A lo largo de la Biblia, el Señor promete que recompensará generosamente a sus hijos por las cosas buenas que hayan hecho en obediencia a Él, sin importar cuán pequeñitas o insignificantes puedan parecer. El servicio fiel, sea chiquito, grandote, produce bendiciones maravillosas. Y en el verso 10 del capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué quiere decir eso? La vida llena del Espíritu no es una vida de holgura, comodidad y placer. De hecho, con frecuencia, está llena de adversidad, penuria, persecución. Sin embargo, no debemos de sentirnos desesperados, porque sabemos que podemos depender del poder y la sabiduría ilimitadas de Dios. Obtenemos sus fuerzas por fe, pidiéndole que nos provea los recursos que necesitamos para que podamos permanecer constantes y fieles a Él. Y gracias a que su ayuda nunca nos va a fallar si creemos en Él, vamos a experimentar ese gozo que solo viene de Él, permanente, y nos vamos a regocijar porque nuestras dificultades nos acercan más al Señor a medida que lo obedecemos. Las dificultades no nos van a separar de Dios. Miren, mis hijos, hablamos del calzado, de la coraza, ¿verdad? Del escudo.
y estamos ahora en el yelmo y la espada del Espíritu. Nosotros empezamos cada día vistiéndonos apropiadamente según el clima o la ocasión, ¿verdad? Si es frío y no nos vestimos bien, nos va a dar gripe, ¿verdad que sí? Sin embargo, muchos creyentes salen de sus casas desprevenidos porque no se visten adecuadamente para el combate espiritual. Por lo tanto, nuestra primera oración antes de hacer algo en el día, cuando amanecemos, es levantarnos. Y debería incluir una aplicación gradual, paso a paso, de toda la armadura de Dios, como por ejemplo esto. Primero nos ceñimos con el cinturón de la verdad, así como un mandil de cuero. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando de los romanos? Protegía el abdomen del soldado romano. Nuestra faja protectora es la verdad de quiénes somos en Cristo, santos, revestidos de poder sobrenatural por el Espíritu de Dios, quien mora en nuestro interior. Encima de esto, la coraza de justicia nos protege de las flechas mortíferas del enemigo. Cada vez que surgen situaciones débiles, podemos repeler la tentación de pecar o de vivir por las emociones, bien sea de enojo, temor o descontento. En cambio, podemos reaccionar de una manera que honre a Dios. El apresto del Evangelio de la paz nos ayuda a mantenernos firmes. Las sandalias de combate, ¿se acuerda que dijimos de los romanos que tenían suelas gruesas y con tachuelas de hierro que le permitían al soldado anclarse en el suelo y permanecer fijo? Sin importar cuán violentamente nos ataque el enemigo, podemos permanecer firmemente plantados en el conocimiento de quiénes somos en Cristo, santos, redimidos e hijos del Dios viviente, con un mensaje importante para compartir con los perdidos, defectuosos y fallosos, pero el Señor está trabajando en nosotros. El escudo de la fe no es una parte pequeña ni opcional de la armadura, es un salvaguarda de cuerpo entero que representa la protección de Cristo contra todo lo que el enemigo puede lanzarnos. Con la plena confianza en Cristo, encaramos cada batalla sabiendo que Él nos va a dar la victoria. La fe en la gracia de Dios que fue mostrada en la cruz nos trajo la salvación, el punto de intercambio de nuestro viejo hombre pecador por una vida nueva y eterna en el Señor Jesús. En consecuencia, con el yelmo de la salvación, que es nuestro estudio de hoy, que hoy día lo terminamos, y la espada del Espíritu, en consecuencia, con este yelmo, la salvación, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro yelmo. Imagínense que Cristo es la cabeza de la iglesia, y si la iglesia no camina en Cristo, camina decapitada. El yelmo de la salvación, nos estamos poniendo la mente de Cristo, por eso es mente renovada, mente de Cristo, que nos da discernimiento y sabiduría. Y por último, empuñamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que podamos combatir las mentiras del enemigo con la verdad y las promesas de las Escrituras, que ahora nos fuimos en ese crucero hermoso de Efesios y hemos entendido todas las maravillosas virtudes, gracia, perdón, salvación, seguridad que Dios nos ha dado en Él, por Cristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabiendo con exactitud lo que vamos a enfrentar cada día, el Señor ha provisto en su gracia el equipo perfecto, mis hijos, que necesitamos para afrontar todos nuestros retos. Por eso, cerciorémonos de habernos vestido apropiadamente para la batalla. ¿Y cómo nos vestimos apropiadamente para la batalla? Sabiendo la palabra de Dios, dice la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por eso estamos aprendiendo mucho. Entonces, la próxima semana, el próximo estudio que vamos a tener, ¿verdad? Va a ser orando en todo tiempo, el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración
y súplica en el Espíritu. Eso es otra arma. No solamente es el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, la espada, la palabra, la oración. Tenemos que hablar de la oración también, porque muchos de nosotros no oramos, no nos gusta orar. Pero quiere que les diga algo, mis hijos, que en lo que más somos atacados los hijos de Dios es cuando vamos a leer la palabra. Cuando vamos a leer la palabra y cuando vamos a orar somos bien atacados. Miren que cuando yo estoy cocinando, haciendo algo para mí, nadie me llama, no hay interrupción. Pero todo es que cojo ya papel, lápiz para hacer estudio y leer la palabra y orar. Uy, hasta pensamientos me vienen de aquí, que allá, que acá, que aquí, que tengo que hacer aquí, que tengo que hacer allá, que me dijeron, no me dijeron, que estorban. Pero no nos desesperemos. Nada más que nos ponemos la manito en la cabeza y decimos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que alejes de nosotros cualquier cosa que quiera estorbarnos y desenfocarnos de estos momentos preciosos y gloriosos que voy a tener contigo leyendo tu palabra, porque he abierto este libro precioso, esta carta de amor, y el que me va a hablar es usted, y yo no quiero que nada me interrumpa de no escuchar su voz. Por eso es que muchas personas dicen, yo leo la Biblia y no la entiendo. Pero es porque cuando la leen, pasan la hoja, pero están pensando en otras cosas que nada tiene que ver con la palabra. A mí me ha sucedido que a veces yo la estoy leyendo, ya estoy terminando el capítulo y no sé qué fue que comencé a leer y digo, Señor, pero ya estoy terminando y qué fue lo que leí. Es increíble, pero eso sucede. Pero yo vuelvo a leer y digo, Señor, me dejé llevar por los pensamientos, pero no, ahora no. Voy a mirar, a leer tu palabra y que tu Santo Espíritu me dé sabiduría para entenderla. Y hago primero una oración, orar. Antes de leer la palabra, oremos. Hablemos con el Señor, digámosle cosas lindas, hermosas, que Él se merece. Él se merece y le pedimos que ese momento que vamos a leer su palabra, Él ponga un cerco para que nada interrumpa cuando Él nos esté hablando a nosotros. Mis hijos, mis hijas, creámosles al Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, por lo demás, hermano, después que él venía a los Efesios, ¿verdad? Diciéndoles el capítulo 1, les dijo, ya les hablé, ya les dije quiénes son ustedes. ¿Quiénes son ustedes, perdón, en Cristo Jesús? No vivan una vida espiritual miserable, no la vivan. Ustedes son ricos, son bendecidos con todas bendiciones celestiales y tantas cosas hermosas que son sí y amén, son verdaderas, que el apóstol Pablo vino trayendo, y hasta el capítulo 6, que ya terminaba la carta a los Efesios, él dice, y por los demás hermanos, ya yo les dije quiénes son en el Señor, pero tienen que armarse, mis hermanos, porque el enemigo va a venir a querer meterles en sus cabecitas que es mentira, que ustedes no son, que tal vez fueron, pero que tal vez ya no son porque ya ofendieron, porque ya fallaron, y va a querer borrarles el mapa y hacerlos perder de lo que verdaderamente ustedes son en Cristo. Pero con este recorrido que tuvimos, ¿verdad? Hermosísimo, preciosísimo, pues nos hemos cerciorado con mayor razón y fe, ¿verdad? Y creemos con toda nuestra mente, nuestro corazón, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros y en su resurrección. Fue maravilloso. Y además de eso,
Él, a través de nuestro hermano Pablo, nos dice que tenemos lucha contra sangre y carne. Pero, ¿sabe por qué tenemos la lucha contra sangre y carne? Pero no es porque ellos se ofrecen ¿cómo se dice?, de voluntario. El enemigo los coge a ellos para atacarnos. Entonces, verdaderamente no son con ellos con las personas. Verdaderamente no es con la sangre y la carne, verdaderamente. ¿Verdad que sí? Verdaderamente no es. Es con las tinieblas que coge personas y a veces ellos personalmente nos atacan a nosotros o cogen personas y nosotros a veces pensamos que es con las personas que estamos peleando y no es con carne y sangre que estamos peleando, sino con todas esas huestes desde el mal que cogen a esas personas, hay veces hasta mismos cristianos. Dicen que en la iglesia es donde más caen, porque en la iglesia es más donde nos atacamos, pero que no sea así. Y nunca suceda, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Él es nuestro yelmo. Aleluya. Gloria a Dios. Y le damos gracias al Señor hoy día por su misericordia y ejército de ángeles alrededor nuestro. Y